Una alegría encontrarnos nuevamente en este jueves 26 de septiembre y una alegría por este mes de septiembre transcurrido aquí en el aula virtual y con la esperanza de encontrarnos a lo mejor en otro curso durante el recorrido aquí en San Pablo. En este último video voy a compartir con ustedes dos temas. Por un lado, no quiero que dejemos de pasar por alto que estamos en el mes de la Biblia, como ya lo hemos mencionado, que hoy es una fecha particular, porque hoy 26 de septiembre, y hace 450 años atrás, Reina terminaba de hacer la traducción de la Biblia al español. Se terminó de imprimir, algunos dicen que el 26 de septiembre, otros historiadores dicen que el 28, pero 2 días de diferencia. Se terminaron de imprimir por primera vez en Basilea los 2.600 primeros ejemplares de la Biblia del Oso, que es así conocida la primera traducción de la Biblia completa a la lengua castellana. Parece impresionante que únicamente 2.600 ejemplares que luego fueron entrados en España en unos barriles de vino en un doble fondo, porque recuerden que en esa época no se podía tener el texto bíblico en el lenguaje, digamos, secular o en el lenguaje de cada una de las poblaciones, sino únicamente que valía en el texto en latín. De esas 2.600 Biblias, todo, gracias a Dios, su palabra nunca se pudo detener y hoy podemos acceder a ella en un lenguaje en el cual al leerla podemos entenderla y también podemos, por obra y gracia del Espíritu Santo, también interpretarla, y con las herramientas que nos dan las ciencias y el conocimiento científico también podemos descubrir la riqueza de su lenguaje. Así que era lo primero que les quería mencionar. Lo segundo, en esta modalidad que tomamos durante este mes con el libro de los Hechos, de rescatar algunas historias de mujeres que son poco conocidas, quería concluir, de acuerdo hacia el relato del libro de los Hechos, con la historia, que no es historia porque no aparecen mencionadas únicamente en un versículo junto con su padre y no hay muchos datos más de ellos, pero 4 hijas, doncellas, es decir, jóvenes o vírgenes, de un personaje muy querido en la comunidad primitiva, Felipe el Evangelista, que era del grupo de los 7. Ustedes recordarán que al principio del mes se hacía la distinción entre el grupo de los 7, el grupo de los 5, de los diáconos, y bueno, y aquí tenemos en el capítulo número 21, el versículo número 9 del libro de los Hechos, la siguiente referencia. Les voy a leer a partir del versículo número 7, y aquí es Lucas el que está relatando en tiempo, digamos, en tiempo real lo que están viviendo. Dice: de Tiro fuimos a Ptolemaida, terminando así nuestra travesía. Capítulo 21, versículo 7. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Cesarea es un lugar maravilloso a la orilla del mar Mediterráneo, era puerto, llevaba el nombre de Cesarea en honor al César. Entramos a la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Es decir, Lucas no da más datos que era uno de los 7, porque cuando sabía Lucas que cuando la gente leyera el libro de los Hechos iba a saber a qué hacía referencia. Evidentemente un personaje muy conocido, como les decía recién, de la comunidad primitiva. Dice el evangelista que era uno de los 7 y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que habían quedado vírgenes y que tenían el don
de profecía. Es interesante, en algunas otras versiones, esta es la versión de la Biblia latinoamericana, en otras versiones habla de que Felipe, sus 4 hijas, doncellas, eran profetisas. En general, a nuestro oído, y a mí al decirlo me suena raro decir profetisa. Cuando uno dice profeta, enseguida asociamos justamente con toda la corriente del profetismo bíblico, pero si decimos profetiza, en general la primera impresión muchas veces no suena como a ciencia o algo oculto o a religiones o a otras religiones. Es interesante porque acá Lucas rescata, aún sin dar el nombre, de estas 4 muchachas que tenían el don de la profecía. ¿Qué es profeta? ¿Qué es el don de la profecía? Profeta es aquel que ve más allá de lo que el simple ojo humano puede ver. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, de hecho, a nuestro Señor Jesucristo siempre recordamos, que una de las características también que Jesús es profeta, es decir, porque reúne todas las características dadas al profeta del Antiguo Testamento, el que anuncia una realidad diferente. Muchas veces, si nosotros vemos cuál era el rol de los profetas, vemos que eran personas que únicamente no todos tenían grandes visiones, sino simplemente decían lo que veían. Que si el pueblo seguía caminando por determinado rumbo, su final no iba a ser el feliz. Decían, de hecho tenemos los profetas que también alertaban acerca en su vida personal, haciendo determinados gestualidad o gestos con su vida cotidiana, determinaban lo que iba a pasar con el pueblo. Cuando nosotros leemos acá que tenían estas chicas el don de la profecía, que también es uno de los dones del Espíritu Santo, vemos que había mujeres también entonces que eran portadoras de este don dado por el Espíritu Santo, pero a la vez reconocido por la comunidad, porque eso es lo que tiene tanta importancia también en el registro de los personajes que han quedado, cuya memoria es conservada en el libro de los Hechos. Son personajes queridos y reconocidos por la comunidad. O sea que si estas 4 mujeres, estas 4 muchachas, doncellas, vírgenes, eran consideradas con el don de la profecía, era porque eran así reconocidas en la comunidad de Cesarea. Así que hemos pasado por diversidad, al menos por 4 estilos, por 4 historias, relatos que conservan en su memoria a personajes femeninos del texto sagrado. Les recuerdo igual que lo importante, ya se acerca el tiempo de su examen, les recuerdo la importancia de leer el material del aula virtual porque va a girar en torno de eso el examen. Y por último les quería compartir como una especie de cierre de este mes de septiembre, algo que descubrí hace poquito a raíz de que me los mostró una amiga. Un lápiz, ustedes dirán, es un lápiz, todos conocemos un lápiz. Este se llama lápiz plantable. Todos hemos tenido la experiencia de que llega un momento que cuando escribimos con lápiz, a mí me gusta mucho escribir con lápiz, le vamos sacando punta, llega un momento que no podemos seguir sacándole punta ni tampoco seguir escribiendo con el lápiz porque no queda espacio para tomarlo en la mano. Y este lápiz plantable tiene la característica que aquí, en esta parte que ven ustedes, esto es una cápsula biodegradable, la que en general se utilizan para medicamentos, y adentro contiene semillas. No sé si este contiene semillas de perejil o de albahaca. El tema es que cuando le queda poquito espacio al lápiz y ya no se puede seguir escribiendo con él, la idea es introducirlo en una maceta
y durante 13 días regarlo. La cápsula, que es biodegradable, se disuelve y a los 13 días ya ahí salen las plantitas de albahaca o de perejil o de la semilla que le querramos colocar. Se llaman así, lápices plantables, lápices ecológicos. Me pareció maravilloso la idea, porque también me recuerda esto al esfuerzo que hicieron quienes escribieron la Biblia y quienes la tradujeron para que nosotros hoy la tengamos en nuestras casas. Ya no se sigue escribiendo. El lápiz ya cumplió su cometido, pero el fruto de tantos lápices que se utilizaron para escribir la Biblia, lo podemos vivir en que nosotros somos el fruto de esos lápices, de tantas personas que arriesgaron su vida, que fueron perseguidos, primero por creer en la palabra de vida nueva encarnada en nuestro Señor Jesucristo. La historia de hombres y de mujeres que no temieron su vida entregar para dar testimonio del amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Luego los que fueron perseguidos en la comunidad primitiva, los que fueron perseguidos para que la Biblia llegara a todo el pueblo. Y bueno, y nosotros hoy somos el fruto de estas personas. Y eso nos compromete a nosotros a ser frutos de paz, frutos de bondad, de misericordia, frutos también de compartir la palabra escrita. Yo les decía, creo que al comienzo, que una de las características del texto bíblico es que no tiene la palabra fin, porque la Biblia se sigue escribiendo. La Biblia la seguimos escribiendo cuando seguimos compartiendo la palabra de la buena noticia. Ha sido un placer para mí compartir este tiempo con ustedes. Le pido a Dios lo mismo que pido para mi vida, que nos bendiga, que esta bendición, que significa utilizar nuestra inteligencia, nuestros dones, nuestras capacidades al servicio de su reino, y de recordar que seguimos siendo sembradores de la buena noticia. Un placer y que Dios los bendiga infinitamente.